Mi tema es impedimentos más comunes presentes en los padecimientos neurológicos. Realmente todos estos impedimentos de los que vamos a hablar son fundamentalmente importantes en el área de neurorehabilitación, ya que todos estos impedimentos pues van a alterar o van a estar presentes en alguna enfermedad y por lo tanto vamos a tener un aumento de discapacidad o impedimentos que nuestro paciente llegue al área de rehabilitación. Antes voy a iniciar con un video. Me gustaría mostrarles un video en donde ustedes chequen qué tipo de alteraciones características observan en cada uno de estos pacientes. Este video es por la escala de valoración que utilizamos en neurorehabilitación, la escala de Gras Motor. Y bueno, lo que me interesa aquí es que vean las características que vamos a tener en cada paciente y que varios de ellos, aunque pareciera que tuvieran el mismo padecimiento o los mismos síntomas, pues cada uno a continuación les voy a ir explicando en qué se va a diferenciar uno a otro y qué tanto vamos a tener como daño a nivel del sistema nervioso.
Ok, pues bueno, el video que acabamos de observar trata o todos los pacientes que observamos son de parálisis cerebral infantil. La mayoría de ellos cumplen síntomas y características que se van a asemejar a alteración de tono, alteración de la sensibilidad, alteración de reflejos, pero sin en cambio es importante mencionar que hoy en día la discapacidad es un término neutral que va a involucrar factores de alteración fisiológica como de estructuras corporales. Y toda esta parte de la discapacidad pues también nos va a llevar a la deficiencia. Si les menciono estos términos es porque dentro del área de neurorehabilitación todos los pacientes que se tienen, la mayoría de todos con las secuelas y las características que presentan tienden más a estar años durante una discapacidad o padecer una deficiencia. Esta deficiencia pues va a ser toda la normalidad que se tenga de este padecimiento y de esta alteración que se esté presentando. Discapacidad y deficiencia van a estar dentro de este paciente que tenga un desorden neurológico. Vamos a encontrar muchos desórdenes neurológicos, pero van a sobresalir algunos de ellos que son los más importantes y que les voy a platicar un poquito de ellos para que estemos entendiendo la parte importante, cuáles son los impedimentos que me va a alterar o que va a presentar ese paciente con un desorden neurológico. Dentro de los que sobresalen tenemos el evento vascular cerebral, la enfermedad motora de origen cerebral, el Parkinson y la esclerosis múltiple. El evento vascular cerebral, pues sabemos que se va a caracterizar, es un signo clínico caracterizado por el único inicio súbito de un déficit neurológico y este va a persistir durante al menos las 24 horas y se debe a una anormalidad de la circulación cerebral, puede ser hablando sobre el aporte sanguíneo y también por una isquemia cerebral. Vamos a encontrar dos tipos de evento vascular cerebral. El Parkinson, pues, va a ser una enfermedad crónica, va a ser degenerativa, va a estar presente o alterando del sistema nervioso, se va a caracterizar por una falta de coordinación, rigidez muscular y temblores, entre otras características que vamos a ir checando. Y la esclerosis múltiple, esta es una enfermedad que va a aparecer en lesiones focales múltiples, van a estar distribuidas y van a afectar en la sustancia blanca. Sobre todo vamos a encontrar una pérdida de mielina o una desmielinización con preservación relativa a los axones. Entonces, dentro de las enfermedades que van a sobresalir en los desórdenes neurológicos, tenemos estas tres: evento vascular cerebral, Parkinson y esclerosis múltiple. Hablando de la fisiopatología, para que podamos entender el porqué de estos impedimentos o por qué estamos encontrando todas estas anormalidades o síntomas, pues es la siguiente. En un evento vascular va a ocasionar dos cosas. La primera, el aporte vascular en un área del cerebro va a estar regada en un vaso sanguíneo hacia una región específica del cerebro. Esto va a causar un déficit neurológico y por lo tanto se van a producir pérdida de funciones controladas en esta región que se esté viendo afectada. Y en la otra encontraríamos una apoplejía isquémica. ¿Qué quiere decir? Pues se va a producir una oclusión trombótica. Puede ser llamada isquemia o infarto. Entonces, ocurre que hace falta la parte de oxigenación en un área del cerebro y se da la isquemia cerebral y la hemorragia surge por un daño en una arteria meningia media. El Parkinson, sin en cambio, va a haber una muerte de neuronas en la sustancia negra que nos van a afectar los ganglios basales y bueno, como sabemos, la sustancia negra, si aquí existe una muerte neuronal, pues vamos a tener histológicamente una muerte de neuronas dopaminérgicas.
Como ya sabemos, la dopamina pues es un neurotransmisor y al haber esta muerte neuronal, pues la dopamina, que es encargada de cumplir diferentes funciones a nivel de nuestro sistema nervioso y organismo, pues vamos a tener esas alteraciones como alteración en la regulación del sueño, alteración del control del movimiento, del control motor, y van a aparecer los síntomas. Aparecen inclusiones y estas inclusiones van a estar en los fragmentos de neuronas, en cada neurona. Aquí lo importante a destacar es que en el Parkinson, pues los puntos clave o las que vamos a tener en alteración va a ser la sustancia negra, la dopamina y los cuerpos de Lewis. La sustancia negra es donde vamos a encontrar la dopamina y la dopamina es un neurotransmisor y los cuerpos de Lewis van a ser también factores importantes en cumplir las funciones de nuestro movimiento. Hablando de la esclerosis múltiple, como ya mencioné, es el proceso de desmielinización y este produce una alteración en la conducción saltatoria típica en las vías mielinizantes. Al no tener esa correcta conducción, pues se van a ver alteradas y se van a lentificar y va a provocar un bloqueo. Ese bloqueo se va a ir hacia las placas y entonces estas placas van a hacer que haya una pérdida de mielina y no vamos a tener la mielina, por lo tanto aquí tenemos aparte involucrada a la sustancia blanca, al axón y bueno, a la mielina, que es el principal factor por el que se esté presentando esta enfermedad. Y bueno, dentro de estas tres enfermedades o dentro de los padecimientos que encontramos en un paciente con alteración neurológica, es importante que conozcamos acerca del cerebelo. El cerebelo es la estructura que encontramos y esta estructura que se encuentra va a cumplir diferentes funciones. Las que ahorita les voy a destacar son las que más nos interesan hablando de un paciente con una alteración, un déficit neurológico. El cerebelo se encarga del control del equilibrio, de la postura, de la integración de vías sensitivas motoras y de controlar y precisar órdenes. Le va a dar dirección, fuerza y velocidad a todos nuestros movimientos. Entonces, si se está presentando un déficit neurológico, una alteración a nivel del cerebelo, pues como consecuencia vamos a tener un descontrol, va a haber desequilibrio, vamos a tener alteración de la postura, que esta postura nos va a indicar una alteración de la marcha, vamos a tener alteración de la sensibilidad y se puede presentar una hipersensibilidad que se esté alterando o una hiposensibilidad, que esta sensibilidad sea baja. Y nuestros movimientos no van a tener la misma dirección, fuerza y velocidad que lo haríamos normalmente. Los impedimentos neurológicos se van a enfocar o van a alterar más un control motor, por lo tanto, al no tener un control motor, se va a ver afectado el equilibrio y nuestra marcha. Y aquí, cuando nosotros encontramos un desequilibrio y una alteración en la marcha, pues se presenta lo que conocemos como ataxia. En la ataxia podemos observar en esta imagen el paciente, la persona tiene alteración de la postura, realiza una base de sustentación amplia y va de un lado a otro sin tener ese control. Entonces está en movimiento y no puede llevar una decadencia o una marcha adecuada, cumpliendo todas las fases que conocemos, desde el apoyo y cumpliendo las fases de balanceo medio, balanceo final. Uno de los principales signos, impedimentos que se van a presentar en un paciente con alteración neurológica es la hemiplegia. La hemiplegia o hemiparesia nos va a dar como una actitud de nuestro paciente que el miembro superior esté comprometido en el brazo, aduciéndolo, es decir, que vaya hacia la línea media del cuerpo. El antebrazo va a estar en pronación y va a haber una flexión sobre brazo, mano y dedos flexionados. El miembro inferior, sin en cambio, se va a ir hacia la extensión y vamos a encontrar un pie extendido con rotación interna. Ahorita en el otro video, pero se los menciono, cuando encontramos este miembro inferior extendido, el pie extendido con una rotación interna, además de tener demasiadas complicaciones a nivel de la pelvis,
también vamos a observar cómo el pie va hacia una inversión y por eso el paciente cuando camina arrastra el pie y es imposible después de este padecimiento o bueno, durante se está cursando la enfermedad que tenga un equilibrio o que todo esto se estabilice de forma adecuada. En la marcha vamos a encontrar el movimiento de os, lo que les mencionaba, del miembro inferior comprometido y pues bueno, la parálisis o paresia va a afectar faso brachiocrural, hemiplegia o hemiparesia, y va a ser clasificada dependiendo, derecha o izquierda. La hemiplegia siempre nos va a dar el signo característico cuando a nivel del sistema nervioso se está afectando un hemisferio. Si a nivel del sistema nervioso el hemisferio afectado es el derecho, entonces el paciente va a presentar todos los síntomas del lado contralateral, que sería en el izquierdo. Aquí tenemos un video, es un paciente que sufrió un EBC y lo que quiero que observen de aquí es cómo es la actitud del miembro superior. El brazo aducido, está en prono y el realizar la supinación, que es lo que está haciendo, pues bueno, se le es muy difícil, es complicado para él. Ahí estaríamos teniendo un miembro superior hemipléjico. Además, vamos a encontrar signos, vamos a encontrar una hipotrofia por desuso, que no tenga movimiento, por lo tanto el músculo se va a ver desnutrido, no va a tener la misma nutrición, la misma oxigenación y vamos a encontrar hipertonía. La hipertonía vamos a tener la espástica y la espástica puede ser de signo de navaja o también hablamos de hipertonías de rueda dentada. Cada una de ellas cumple diferente signo. Si hablamos de una espasticidad de signo de navaja, pues bueno, al momento de nosotros realizar la valoración, el miembro superior vuelve rápido hacia la posición de flexión. Y si hablamos de una rueda dentada, el miembro superior al movilizarlo va a ir en bloques. Realiza esto. Y la hipertonía va a comprometer de una manera predominante en los músculos que oponen la fuerza de la gravedad, en este caso flexores de brazos y extensores de piernas. Entonces, tren superior va a estar en flexión y tren inferior en extensión. Vamos a tener una hiperreflexia, un aumento de los reflejos que va a ser profunda y se va a encontrar el signo de Babinski y vamos a encontrar, por lo tanto, un clonus, un movimiento del paciente. Va a tener, en la primera imagen, aquí tenemos, si observamos, el miembro derecho estaría hipotrófico y este pues está de manera correcta, tiene un tono, un normotono. Y aquí no, aquí ya estamos viendo cómo se ve más delgado el miembro, cómo ya no hay nutrición y ya no tiene la misma oxigenación que este. Y bueno, aquí en la siguiente imagen pues está presentando cómo es el signo, cómo se presenta. Van en flexión y los dedos en garra, todos los flexores, y hay mucha rigidez. Por lo tanto, si este tipo de impedimento, este tipo de signo no es tratado de forma correcta, podemos, aparte de hacer que nuestro paciente dure muchos años con ese signo, también podríamos comprometer a traumatismos graves en la articulación. Aquí en la imagen, pues si logran apreciar es una flexión, pero la espasticidad es tan fuerte, es un signo muy, muy característico de una hemiplegia, de un evento vascular cerebral, y si no es tratado de forma correcta, pues bueno, nos vamos a llevar traumatismos peores en la articulación de muñeca. Y aquí pues en esta imagen está la valoración de reflejos. Vamos a tener que en un paciente con una alteración neurológica, sus reflejos van a estar alterados. Vamos a tener una hiperreflexia, aumento de reflejos, una hiporreflexia que se vean disminuidos, que haya una alteración de la sensibilidad y bueno, dentro de nuestra valoración, pues vamos a realizar la evaluación de cada reflejo, el cubital, Babinski, aquilio, bicipital, todos los reflejos que se deben de realizar en una valoración neurológica. Aquí tenemos la hemiplegia, hemiparesia,
Esta se va a clasificar, nosotros vamos a clasificarla de la siguiente manera. Según el lado afecto, ¿es derecha o izquierda? Según la extensión, ¿esta hemiplegia está siendo completa o incompleta? Y según su instalación, si es súbita, está ocurriendo un ictus o sea gradual. Aquí este pequeño, observen su marcha, vean cómo la hemiplegia está alterando su postura, está alterando las fases de la marcha. La pelvis, vean la basculación de la pelvis, lleva una basculación anterior, en rotación la pierna, hacia una inversión el pie, y la mano no realiza el movimiento correcto como esta. Esta tiene más desplazamiento y la otra no, por lo tanto no hay una cadencia entre el movimiento y las fases de la marcha, no se cumplen. Paresia, vamos, es otro impedimento, otro signo característico. Paresia, pues va a ser la debilidad y vamos a clasificarla. Puede ser monoparesia, va a haber diplegia, hemiplegia, tetraparesia, de acuerdo a cuántos miembros nos está involucrando este signo. Vamos a tener que ella va a ser una alteración muscular primaria y va a afectar el número y el tipo de frecuencia de descarga de las motoneuronas, que las motoneuronas pues son las encargadas de generar movimiento y darles esa parte de importancia en la generación de la fuerza durante la marcha y durante nuestro movimiento, durante los movimientos que realizamos. Va a afectar componentes neurales y no neurales de la generación de la fuerza. Por lo tanto, si existe paresia, nuestro paciente va a tener complicaciones en realizar el movimiento porque va a estar presente esa debilidad. Y su componente neural va a ser consecuencia de un reclutamiento insuficiente de motoneuronas. Al no haber ese reclutamiento de manera correcta, pues bueno, vamos a tener el movimiento insuficiente, lento, alterado, en inestabilidad, no va a haber coordinación y va a ser más hacia músculos específicos, que fueron los que ya mencioné. Los flexores, miembro superior, miembro inferior va a estar en extensión. Y hablando de otro impedimento, vamos a encontrar la hiperactividad de lo que generaba la espasticidad, pues esta va a ser una hiperactividad no relacionada con el estiramiento, va a ser una hiperactividad anormal y se va a dar en los músculos isquiotibiales. Por eso es que la mayoría de pacientes con estas alteraciones, el miembro inferior está, aparte de estar rígido por la espasticidad, pues vemos el mayor daño en los isquiotibiales. Aquí es donde vamos a encontrar mayor afectación en pacientes adultos que han sufrido un accidente cerebrovascular y en niños con parálisis cerebral infantil o una enfermedad motora de origen cerebral. La activación es inapropiada en el apoyo inicial de la marcha y una activación prolongada durante la oscilación, por eso vemos ese arrastre y esa inestabilidad de la pelvis y cómo no se cumplen y cómo se ven tan alteradas la marcha. Aquí, de forma más descriptiva, los músculos flexores plantares, bueno, se hizo una investigación y en esa investigación en 1979 observaron Knudson y Richards que en personas con hemiparesia de 26 personas había 9 que representaban el 33%, que ellas presentaban un patrón parético y ese patrón parético surgía o se daban cuenta que era una hiperextensión de la rodilla en un periodo de apoyo y una falta de flexión en el periodo de oscilación. Es como fueron analizando la fase de la marcha mientras este impedimento estaba presente. Y tenemos también la debilidad que se va a presentar también, va a haber una debilidad y esa debilidad nos va a hacer que las fases igual cambien, pero van a afectar las fases de respuesta en la carga y en el apoyo medio y por lo tanto al haber esta debilidad vamos a encontrar esa descompensación o compensación primaria. La compensación se va a dar de acuerdo a que si el lado derecho está hemipléjico, lo encontramos con alteración del tono, pues bueno, el cuerpo tiende a compensar, a equilibrarse, a tratar de equilibrarse, aunque realmente se está afectando más, estamos afectando pues pelvis, miembro inferior, hablando de tobillo, rodilla
y la parte también escapular, torácica, porque hasta nuestra respiración se va a ver afectada. Y bueno, si persiste la hiperextensión en la fase de oscilación, va a arrastrar la punta del pie y con el paso del tiempo, si nosotros no mejoramos esta marcha y no disminuimos los impedimentos presentes, los signos presentes, como la hemiparesia, la hemiplegia, pues se van a provocar traumatismos en las estructuras, lo que les mencionaba, así como en muñeca, pues también en tobillo. El paciente puede estar esguinzándose o no nos vayamos tan lejos, simplemente en estos pacientes, si no son de forma correcta tratados en el área de neurorehabilitación con estos signos, el paciente va a tener caídas muy frecuentes y esas caídas nos van a llevar a mayores daños a nivel de estructuras. ¿Cómo se encuentran los flexores de cadera? Pues su debilidad va a afectar de un modo predominante en la fase de oscilación. La flexión de la cadera se utiliza durante la oscilación. Eso es lo que facilita la progresión para generar el impulso. Aquí esto no se va a estar dando, la flexión de la rodilla va a desaparecer en la oscilación y por eso es que vamos a encontrar el miembro inferior extendido. El paciente no puede generar suficiente impulso a nivel de la cadera para flexionar de modo indirecto la rodilla. Por lo tanto, si no hay ese impulso suficiente para la flexión de cadera, entonces la rodilla se va a encontrar bloqueada y al estar bloqueada no va a poder dar ese inicio de flexoextensión durante el ciclo de la marcha. Los extensores de cadera, estos también van a estar afectados, su activación va a ser crucial para el control del segmento, cabeza, brazos y tronco. Su debilidad puede provocar una inclinación hacia adelante del tronco, lo cual pone en peligro la estabilidad. Aquí, cuando estamos hablando de la inclinación hacia adelante del tronco, vamos a tener mucho problema o más problema porque se va a ver afectado, involucrado en nuestro centro de masa, el centro de gravedad. A la compensación se van a producir que este centro de masa, el centro de gravedad, se vaya hacia atrás de las caderas y por lo tanto, por eso veamos esa alteración estructural de la pelvis. Se necesita una mayor actividad del músculo transverso del abdomen. Si nosotros no checamos este tipo de alteración en cada músculo, si nosotros solo tratamos una marcha o intentamos que el paciente estabilice, pero sin enfocarnos a los músculos que realmente estén afectados, no vamos a tener alguna mejoría o no vamos a ver un cambio notorio. Después de un accidente cerebrovascular va a haber una relación directa entre la debilidad de la cadera y la disminución de la velocidad de la marcha, que eso ya sonó repetitivo. Aductores de la cadera, estos también vamos a encontrar la debilidad en el glúteo medio y por eso vemos que como si la pelvis se colgara, como si se fuera de lado, porque no estabiliza el glúteo medio y por lo tanto va a presentar una marcha en Trendelenburg, que así es como le llamamos, va a ser el descenso de la pelvis hacia el lado contralateral. Y aquí vamos a observarlo. Esta es una marcha en Trendelenburg. El glúteo medio se encuentra débil y por lo tanto no hay esa estabilidad de pelvis. Hay un descenso y ahí comienzan las compensaciones de las que ya les mencionaba. El mecanismo compensador va a ser frecuente en el desplazamiento lateral del centro de gravedad sobre la extremidad del apoyo. Y la debilidad del abductor de la cadera es un factor que va a contribuir a deformidades como subluxaciones. Por ello es que en muchos pacientes con una parálisis cerebral, con pacientes con este tipo de enfermedades o alteraciones neurológicas, encontramos que la mala postura, que hay pacientes que durante mucho tiempo sufrieron o padecen una parálisis cerebral y el paciente no se le atendió de manera correcta y estuvo en mala posición, no tuvo los aditamentos correctos y por lo tanto luxaciones o subluxaciones de cadera. Y entonces es por ello importante rescatar en esto que actualmente por eso es que antes a los niños con parálisis cerebral estaba contraindicado ponerlos de pie y ahora debemos de ponerlos de pie porque ese esfuerzo que están haciendo, ese gasto de energía que tienen por la misma espasticidad y por la misma alteración del tono, hace que la estructura
hablando de la articulación de la pelvis, se vuelva más rígida. Y si nosotros no ponemos de pie a un niño con una parálisis cerebral, se van a estar ocasionando este tipo de subluxaciones, este tipo de problemas, y nos va a llevar a cirugías y a más complicaciones cuando, pudiendo ponerlo en bipedestación, el paciente pues va a mejorar, vamos a tener mayor actividad muscular y vamos a mejorar ese bloqueo, que no existan esos bloqueos, esa rigidez a nivel de la pelvis, sino es un descanso. Otro impedimento, la sensibilidad. La sensibilidad va a estar alterada, vamos a encontrar sensibilidad superficial, que ya conocemos la superficial, donde van a estar involucrados los termorreceptores, los mecanorreceptores, vamos a tener la sensibilidad profunda, que van a hacer evaluaciones como barognesia, y todas estas de sensibilidad superficial y sensibilidad profunda, va a ser súper importante evaluar, porque si la sensibilidad está alterada y nosotros no identificamos en qué tipo de dermatoma tenemos una alteración de la sensibilidad y le agregamos que mi paciente ya tiene alteración de la marcha, ya tiene una descompensación y no hay una sensibilidad correcta, presenta una hiposensibilidad, pues ese paciente entonces no va a poder sentir el tacto del zapato, no va a poder realizar una correcta fase de la marcha, un correcto apoyo, y entonces nos va también a generar, a complicar más la situación del paciente. Los estímulos sensoriales nos van a servir para el movimiento. Si nosotros ahorita en este momento estamos sentados, todos los estímulos que están a nuestro alrededor, toda la parte sensorial permite que nuestra postura cambie. Sin embargo, si tuviéramos debajo de la silla, no sé, se me ocurre algo frío o algo muy caliente, estaríamos incómodos y quizá estaríamos librando esa parte y también nuestra postura cambia, nuestra postura se adapta, identifica los estímulos sensoriales que se organizan a nivel de la médula espinal del sistema nervioso. La información sensorial, por eso, va a tener una función vital para la respuesta del movimiento, que va a resultar de la actividad de los generadores de patrones locomotores. Y esto me va a dar un control motor adecuado. Pero hablando de estos padecimientos y alteraciones neurológicas, pues es por ello que los patrones locomotores se están viendo afectados y están cambiando, estamos encontrando este tipo de alteraciones. Y bueno, una disfunción sensorial y perceptual, lo que les hablaba, el ejemplo que les puse de la silla, vamos a involucrar lo sensorial con lo perceptivo, cómo es nuestro entorno, cómo es el espacio, cómo se integra la sensibilidad para que suba por medio de vías ascendentes, llegue a médula y de ahí entonces ocurra un movimiento voluntario o involuntario. El control de la marcha se va a basar en la integración de estímulos aferentes, es decir, todo lo sensitivo, todo lo que entra, sensoriales periféricas y estímulos eferentes que van a ser los que se van a dar cuando nosotros realicemos el movimiento. La sensación es un factor determinante, va a conservar la marcha en entornos naturales y los estímulos aferentes sensoriales van a desempeñar función importante en el control de la locomoción. Ya hablamos los impedimentos, vamos a estar con hemiplegia, van a presentar hemiplegia, hemiparesia, alteraciones del tono, va a haber alteración de la sensibilidad, va a haber alteración de reflejos y todos esos estímulos que se están viendo afectados no van a lograr que el paciente tenga una función importante en el control de la locomoción, en el control de cuello, en el control del tronco. Por eso es que todos estos signos son impedimentos que está presentando el paciente y es en lo cual nosotros como terapeutas físicos nos tenemos que enfocar y entrar de lleno para que nuestro paciente le prevengamos una lesión mayor y aparte sea involucrado en las actividades de participación dentro de la sociedad.
Vamos a tener los trastornos perceptivos que afectan la marcha, vamos a tener los trastornos de la imagen, el esquema corporal, los trastornos de la relación espacial, cómo se está viendo afectado en nuestro espacio, cómo no identificamos, no hay una conciencia. Y bueno, aparte mencionar que vamos a encontrar alteración visual, y esa alteración visual va a provocar que los trastornos en relación espacial y los trastornos del esquema corporal también sean cambiantes y estemos alterando. Entonces, siempre si hay también una alteración, una enfermedad neurológica, vamos a tener un campo visual con alteración. Ya puede ser uno, puede ser los dos campos visuales. Y bueno, el dolor va a estar presente, es un problema perceptivo, que se estén presentando algias, y entonces también por ese tipo de algia, pues se cambie la postura, se cambie nuestra marcha, y eso va a ser un impedimento que me llegue al paciente a provocar daños con mayores repercusiones. Y bueno, pues esto fue todo. En realidad, pues sería ir describiendo más cada impedimento. Hablando de neurorehabilitación es mucho, pero traté de resumirlos, traté de darles los conceptos o los signos con los que más vamos a estar trabajando, y la importancia que se le debe de dar a cada uno para poder tratar de manera correcta cada impedimento. Muchas gracias, licenciada Dianita. La verdad es un tema bastante interesante y también bastante práctico, que lo hizo. Sin duda es bastante entendible para cualquier tipo de persona que se detenga a ver esta presentación. Y pues muchas gracias. La verdad, me da muchísimo gusto escuchar cómo le apasiona hablar sobre estos padecimientos neurológicos, y estoy segura que así como habla o explica todo esto de los padecimientos, es de buena con sus pacientes. Entonces, vamos a seguir con el bloque de preguntas, que más que Sí, claro. preguntas son como algunos casos que los pacientes o las personas que estuvieron conectados estuvieron preguntando. Y la primera dice, ¿recomienda a los padres adquirir un bipedestador para los pacientes pediátricos? Yo Sí, creo que esto lo claro. hace lo hacen, la pregunta es en relación a lo que comentó de la marcha, ¿no? O de la bipedestación. Sí, así es. Quizá le surgió esa duda cuando mencioné sobre los pacientes con parálisis cerebral, que antes las bibliografías nos decían que no tenían que estar en bipedestación, y actualmente pues es una forma correcta de un trabajo bien, pues porque vamos a prevenir subluxaciones y vamos a disminuir ese gasto de energía que tienen estos niños durante todo el tiempo. Vamos con la siguiente pregunta y dice, ¿cuáles son los beneficios de las órtesis en los pacientes con lesión neurológica? ¿Cuáles son los beneficios? Yo diría que bastantes. En cuanto a qué, no hay pregunta. En cuanto a, hablando general, pues bueno, vamos a tener mayor estabilidad, va a depender también de qué tipo de paciente estemos hablando, la edad del paciente, el tipo de padecimiento que esté presentando, pero una órtesis, hablando en general, pues estamos hablando que sería una gran ayuda para cada paciente. Solo aquí va a depender el objetivo que nosotros tengamos como terapeutas, o quizás hasta el objetivo que el familiar del paciente tenga, para que entonces de esa manera se adapte de forma correcta. Sí, y va en relación a lo que nos mencionaba de evitar las deformaciones, ¿no? La deformidad de la extremidad, ¿no? En este caso, pues algo bastante común que se nos presenta muy frecuentemente en los pacientes pediátricos con PCI, pues sabemos que son los pies, ¿no? Generalmente tienen muchísima complicación para ponerse en bipedestación por la complicación o las posturas inadecuadas que van tomando, ¿no? Y en los Sí, pacientes con OBC, generalmente la extremidad superior, ¿no? Para eso nos facilitan o nos ayudan aún más. sí, claro. Sí, Dianita. Bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta, que dice, es como un caso clínico, un poquito
Dice, mi familiar presentó un evento vascular hace 3 años y no recibió terapia. ¿Aún puede recibirla y obtener los beneficios? Sí, todavía se puede recibir terapia, solo habría que realizar una valoración completa desde lo que ahorita se mencionó, donde estamos teniendo más impedimentos, desde evaluar la parte de sensibilidad, desde los pares craneales, desde el tono muscular, la fuerza muscular, cómo está haciendo la marcha, quizá ya hay mucha compensación más hacia algunas estructuras y entonces pues ahí sería realizar una correcta valoración y ver cuál sería el pronóstico que tendríamos a corto, mediano y largo plazo para que de esta manera pues pudiera sacar adelante el paciente. Pero sí, claro, sí se puede. Quizá no vamos a lograr un 100% de recuperación en el paciente, pero si es un paciente que después de 3 años que ha sufrido un accidente cerebrovascular lo tienen encamado y después ahora inicia su rehabilitación, yo creo que dejaría de estar en cama, ¿no? Haríamos algo funcional para este paciente. Sí, también va un poco relacionado a que la terapia nunca está de más ni llega en un momento tardío, ¿no? La terapia en Sí, el momento que llegue va a beneficiar y obviamente, como usted nos comenta, será en base o se trabajará en base o en relación a lo que sea necesario en ese momento con el paciente, ¿no? Probablemente si mi paciente puede ser que sea funcional que, no sé, que se lleve la taza a la boca, pues voy a trabajar sobre eso en terapia física para facilitar al músculo que logre y realice esa función, ¿no? así es, sí, a pesar de que pues en neurorehabilitación vemos avances quizá a veces lentos, pero no imposibles, ¿no? Siempre se logra algo. Exacto. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué puedo hacer si mi bebé con parálisis cerebral le cuesta abrir la mano? ¿Qué puede hacer si le cuesta abrir la mano? ¿Cuántos años tiene el bebé? ¿Es un bebé, bebé? Pues supongo, pero me refiero a que va relacionado con el patrón pues flexor, ¿no? Ajá. Bueno, pues lo más adecuado sería no dejarlo inmóvil, que no esté siempre la estructura sin moverla, que por el miedo a lesionarlo, no, sino pues con mucho cuidado, con mucha precaución, realizar movimiento, quizá aplicar un poco de calor, quizá aplicar algo sensitivo, podríamos aplicar esponjas, algo que sea sensitivo y que nos vaya activando de una forma pasiva, porque pues no se podría implementar quizá una técnica de las que nosotros utilizamos en neurorehabilitación, pero desde casa cosas fáciles que sea como mover la mano, mover los dedos, mover la muñeca, el codo, el hombro, de manera de los movimientos que hace el hombro, vamos a hacer flexión, extensión, movimientos de dedos, quizá aplicar un poco de calor para esa rigidez que hay por el patrón flexor y poner estímulos. Quizá una esponja sería una forma correcta también. A nosotros nos ha funcionado muy bien en pacientes con parálisis cerebral. Hay una esponja, no recuerdo en estos momentos cómo se llama, pero esa esponja la podemos cortar y poner en cada dedito. Entonces, para ir estimulando ese patrón flexor y ya no esté en esta forma, sino comience a estimular. Y todos los días realizar movimientos. Eso es súper importante, que el paciente no esté inmóvil. Sí, también eso es desde nuestra parte terapéutica, ¿no? Sin embargo, sabemos que los terapeutas ocupacionales aquí juegan un papel súper Sí, importante, ¿no? así es. Ellos son los que nos pueden ayudar a generar o a crear ciertos materiales o adaptaciones para facilitar las funciones en los niños o en los adultos, ¿no? Desde que mi paciente quizás no pueda abrir el dedo, la mano, bueno, yo voy a trabajar sobre eso, pero le voy a facilitar para que pueda tomar la cuchara, ¿no? Entonces, el terapeuta ocupacional trabajará sobre eso o sobre esa adaptación para mejorar su función y es algo que a veces los pacientes desconocen, ¿no? Entonces, es a veces un poco más fácil hacerle las cosas al niño o al adulto y dejar o no buscar otras opciones, ¿no? Sí, así es. Bueno, dice, ¿cuánto tiempo después de un EBC puede un paciente empezar a recibir terapia? ¿Cuánto tiempo después? Bueno, como sabemos, aquí
entre más rápido se ha detectado los signos o los síntomas antes de unas 24 horas, el transcurso de la enfermedad va a ser menor. Aquí el paciente puede ser tratado desde que, no sé, desde que le han dado el diagnóstico. Usted sufrió un evento vascular cerebral isquémico, hemorrágico, no sé, y entonces desde ahí se parte con la valoración. Ya para eso, ya el neurólogo ya otorgó medicamento, ya le hicieron las valoraciones pertinentes y ya nosotros pues entraríamos. La pregunta me perdí. La pregunta fue, ¿qué tiempo podría iniciar después de que... ¿En qué tiempo después de haber padecido, no? Yo creo que después, desde la fase, considero que la fase hospitalaria, si el paciente pudiera, después de que el paciente esté como ya estable, Sí, y va enfocada a eso. ¿Qué sí, tiempo y de después? hecho, sí, así es. O de hecho, pues cuando están en la unidad de cuidados intensivos, ahí el paciente ya desde ahí está recibiendo terapia, las movilizaciones que se le están realizando. Entonces, entre más pronto sea la intervención, mucho mejor. Sí, obviamente sabemos que es por el proceso de plasticidad cerebral, ¿no? Que entre más pronto, pues muchas más conexiones de neuronas o nerviosas podemos conseguir y obviamente pues mucha más funcionalidad para las actividades de la vida diaria, ¿no? Yo creo que eso depende de ese tratamiento eficaz o ese tiempo eficaz, depende mucho el proceso de rehabilitación que tendrá el paciente, ¿no? Sí, sí, así es. Porque a veces el paciente pregunta, ¿en cuánto tiempo cree que pueda mover mi brazo o en cuánto tiempo, no? Pero si pasa que llegó demasiado tarde, pues probablemente lo pueda hacer, pero nos lleve más tiempo en comparación a otro paciente. Sí, así es. Entre más pronto o entre más oportuno sea la terapia, intervenir, vamos a tener mayor avance, ¿no? Y vamos a evitar también que todas las secuelas o que vaya dejando mayores secuelas y que tengamos que trabajar más en otros aspectos. Quizá ya no en solamente los signos o los síntomas esenciales que conocemos de un EBC, sino ahora ya sea más síntomas debido a no tener esa atención. Sí, otra serie de complicaciones, ¿no? Y pues el cuidado en este caso, hablando de un paciente con EBC, el cuidado y la importancia del hombro, ¿no? De cuidar y estabilizarlo para evitar ciertas complicaciones, pues a futuro, ¿no? Como un hombro doloroso, congelado, etc. ¿no? Sí. Pues bueno, Dianita, hay muchísimas felicitaciones, pareciera que pues todo esto les gustó muchísimo, entonces le agradecemos muchísimo el que haya estado aquí con nosotros el día de hoy. Y los que se encuentren interesados en contactar a nuestra ponente Diana Laura, la pueden encontrar en Instagram como Fisioterapia Cerebro o en Facebook como Licenciada en Terapia Física o LTF Diana Laura DC. Díaz Conco. Cosco. Siempre, Cosco. A todo mundo les cuesta mi apellido, siempre. Sí. Muchas gracias, de verdad, pues muchas gracias por la invitación. Les agradezco mucho a todos y espero que, bueno, que algo les haya ayudado, apoyado un poco y estoy para servirles. Claro, gracias. Y otra ocasión nos gustaría invitarla a que nos hable de escalas y de valoraciones en los pacientes para que se complemente todo esto, ¿no? Sepan cómo se puede ir realizando. Sí, claro, sin ningún problema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diana. Buena noche. Gracias, saludos igualmente. Bye. Bueno, y nosotros los invitamos a que sigan nuestras redes sociales como Terapia Física Jalapa o que nos busquen o que nos agreguen o nos llamen a los números que están apareciendo en la pantalla, que son por WhatsApp al 2284 24 62 15 o al 2283 19 19 65. Recuerden, somos Terapia Física Jalapa, búsquenos en Facebook, denos like para que puedan ver nuestras recomendaciones, nuestros videos, todo lo que nosotros hacemos, de igual manera por Instagram como Terapia Física Jalapa. Pues bueno, un día más, una noche que fue de bastante conocimiento y nos vemos el próximo martes. Buena noche y descansen.